Bien, mis amados hermanos, ahora sí, me escucho. Les estaba diciendo que somos poseedores de las promesas, somos poseedores del poder de Dios, pero la gran tragedia es que vivimos como desposeídos. Me parece trágico que siendo dueño de todo, vivamos como indigentes, totalmente abnegados, sin reconocer lo que somos y lo que tenemos. Daniel en el capítulo 7 nos pone en la perspectiva de lo que poseemos y la manera como Dios nos lo ha dado. Pero una vez más, Dios respetuoso de todo, depende de nosotros si lo usamos o no lo usamos. Mi propuesta el día de hoy es que miremos nuestra realidad y con honestidad, hermanos. Hoy más que nunca les voy a pedir que con honestidad reconozcamos, al mirar nuestro corazón y al leer nuestro corazón a partir de la palabra de Dios, si realmente vivimos como poseedores del reino o vivimos como desposeídos. De esa respuesta que usted dé, de lo que usted perciba, va a poder responder a la palabra de Dios, al sermón del día de hoy. ¿Vivo como poseedor del reino de los cielos o simplemente vivo como desposeído? Estamos en el capítulo 7 y aquí empieza la segunda parte del libro de Daniel. La primera parte fue ficción narrativa. Esas historias fantásticas que nos contaron, que nos hablaron de hornos de fuego, de cuevas de leones, de estatuas impresionantes, de adolescentes extraditados a Babilonia. Toda esa ficción narrativa que utilizó el autor con un género que les he enseñado, se llama apocalíptica, nos manifestó una cantidad de elementos que aportan teológicamente a nuestra fe. Pero ahora, en la segunda parte, se nos complica un poquito la situación, porque viene la parte más apocalíptica. Todo el libro es apocalíptico, pero la segunda parte, del 7 al 12, como está en la mayoría de nuestras Biblias, es mucho más apocalíptica. Tiene 4 visiones. Lo que vamos a ver cada domingo son las últimas 4 visiones que Daniel tuvo. 4 visiones, y además de esas 4 visiones, cada visión tiene una historia también que es fascinante. El libro, este capítulo 7 al 12, en estas 4 visiones, nos está hablando de un final para el pueblo de Israel, pero que también es aplicable a toda la iglesia en este tiempo. Todo cuanto dice, obviamente tiene que ver con el presente de esa generación y con el futuro de esa generación. Saben que para nosotros ya no aplica tanto ese futuro, aunque encontramos principios aplicables, por una sencilla razón, porque el fin para el pueblo de Israel, según la historia que Daniel está percibiendo, ¿dónde termina? ¿Dónde termina la historia para el escritor del libro de Daniel? Termina en la manifestación del Mesías Rey. Hasta ahí llega la profecía de Daniel. Todo lo que se tiene que explorar y todo lo que Daniel nos tiene que decir llega hasta la profecía de la manifestación, del Mesías Rey. ¿Y el Mesías Rey ya se manifestó? Claro que se manifestó en la presencia y en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús mencionó a Daniel en sus textos apocalípticos del Evangelio de Marcos y de Mateo. Y el vidente de Patmos, Juan, también tomó imágenes del libro de Daniel para hablarnos ahora no del final de Israel simplemente, sino ahora del final de toda la humanidad. Si para Israel el final fue la manifestación del Mesías Rey, ¿cuál es el final para la iglesia del Señor? ¿Cuál es el final de los tiempos para nosotros? La segunda venida y la instauración total de ese reino. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Pero qué?
No, pues qué chévere, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y Dios dónde está? Dios habitando eternamente con su pueblo. Y un cielo y una tierra nueva, libre de dolor, enfermedad, pecado. ¿Qué propuesta la del Señor para nosotros? Entonces, ese es el final para la iglesia. Estos capítulos realmente toman en su mayoría algunas cosas dichas en los capítulos anteriores y nos vamos a ir dando cuenta de eso. Ahora él va a decir cosas que son mucho más complicadas, cosas que tiene que decir en clave porque son políticamente peligrosas de decir. Si él las dice directamente, meten un problema a su generación, a su pueblo. Entonces las va a decir en clave para que el pueblo lo entienda. Y esa clave nosotros la vamos a ir descifrando. Lo ideal sería, para entender esta segunda parte, lo ideal sería que pudiéramos quedarnos hoy, proclamar ayuno, no almuerzo, y quedarnos como hasta por ahí, hasta las 5, 6 y quizás más, leyendo los textos del 7 al 12 para entenderlos correctamente. Pero como se nos ha ido el tiempo y además con despedida de hija, ha sido un poquito más complicado. Por lo tanto, vamos a ver la visión del día de hoy de una manera bien rapidita, sintetizada, y espero que así sea. ¿Qué es la visión que ve Daniel? Daniel dice que en el primer año del reinado de Belsasar, nos ha vuelto atrás al reinado de Belsasar, dice que tuvo sueños, que tuvo visiones. Esas visiones no se quedaron simplemente en, ay, imagínese el sueño tan tenaz que tuve. Las escribió y al escribir dijo, esto fue lo que Daniel vio. Y Daniel en primera persona, a partir del versículo 2, nos empieza a contar cuál fue esa visión. Y dice que esa noche vio una tempestad tenaz. Imagínense, tempestad para nosotros aquí no es tan fuerte como para un huracán en los Estados Unidos. Yo diría que algo parecido a eso. Imagínense un huracán que mueve todo. Una tempestad que mueve la superficie del mar. Y en medio de esa gran tormenta, las aguas se agitan en todas las direcciones de la tierra y de allí surgen 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Entonces aquí hay 2 cositas que podemos mirar así rápidamente. Uno es que cuando ustedes se encuentren en la literatura apocalíptica, encuentren mar, estamos hablando de muchedumbres, cantidad de gentes. Cuando hablamos, cuando la apocalíptica nos habla de mar, nos está hablando de eso, de mucha gente. Pero también nos está hablando que esta tempestad iba a afectar a todo el mundo. El viento giró en todas las direcciones. Es decir, que todo el mundo iba a ser afectado por esta tempestad. ¿Qué más tenía la visión? La visión realmente eran 4 bestias. Las 3 primeras bestias impresionantes, ¿no? Imagínense la primera. Un león, algo parecido a un león. No nos dice que es un león, nos dice que es algo parecido a un león, pero ese león, ¿qué particularidad tiene? Que tiene alas, ¿no? Y además bien especificadito, alas de águila. ¿Pero qué hacen con esas alas? Se las mochan, ¿no? Arrancadas. Y lo hacen poner de pie en sus 2 patas traseras, queda erguido con una apariencia de ser humano y se le da mente humana, ¿no? Se le da mente humana. Esa es la primera bestia. Uy, no, esa vaina es como una pesadilla realmente. Uno está acostumbrado, águilas las vemos, las aves vuelan, pero leones volando, uy, no. Eso es muy extraño. La segunda bestia ahora ya no es algo parecido a un león, sino es algo parecido a un oso. Pero ese oso tiene también una característica, ¿no? En sus dientes tiene 3 costillas agarradas, ¿no? Y como que en la ficción y en medio de la visión dice que se puso como de costado. ¿Ustedes se imaginan con las 3 costillas así de costadito?
Y dice que una voz le dijo: levántate, devora mucha carne. Wow, eso es terrorífico también, ¿no? La tercera visión, o la tercera bestia, era algo parecido a un leopardo. ¿Y cuál era la particularidad? Este sí parece que como leopardo sencillito, muy normal, pero muy... cuatro alas, que también... ¿Con cuáles iba a volar? ¿Con las de este lado? No sé, una vaina rarísima también, ¿no? Pero el leopardo tenía una particularidad: 4 cabezas y además mucho dominio. Bueno, hasta ahí Daniel estaba en su visión atortolado, pero aún más complicado, porque la cuarta bestia era más terrible. Y esa sí no tenía ninguna forma de animal parecido a nada, ¿no? Ese sí que era un monstruo. ¿Tenía cuántas cabezas? 10 cuernos, ¿no? O mejor, una cabeza con 10 cuernos. Pero no nos dice si era un toro, si era nada. Una bestia que tenía 10 cuernos. ¿Y qué pasó? Apareció otro cuernito chiquitico. ¿Y qué hizo? A pesar de lo chiquito, resultó que tenía voz humana, mirada humana, y tenía una arrogancia y hablaba blasfemias. ¿Y qué hizo? Cogió 3 cuernos de esos y él se sentó ahí. ¡Qué impresionante! Esa visión es la que descresta a Daniel. Daniel no le para tantas bolas al león, al oso, ni al leopardo. Daniel lo descresta esta visión. ¿Y si se han dado cuenta? 4 bestias, 4 alas, 4 cabezas, pero también 4 visiones. Todo está girando en torno al número 4. Y la cuarta bestia es la que lo descresta y es la que lo hace reaccionar, y creo que en el fondo es donde está el mensaje en clave que nos va a entregar la palabra de Dios el día de hoy. ¿Qué sucede con esa cuarta bestia? Porque Daniel, cuando tiene el sueño, mire, parece ser que es tan impactante lo que sucede que él no puede articular las cosas de una manera diferente que en un cántico. Él recoge un cántico que era muy popular en su generación, y a través de ese cántico nos empieza a contar la historia del anciano de Días y el juicio que el anciano trae para estas 4 bestias. Hay momentos en que el misterio de Dios no lo podemos expresar más que con figuras o con poemas, con canciones. No tenemos otra manera. Entonces, Daniel expresa esta canción que recoge de su generación para manifestar un poco lo que él está en su visión articulando. ¿Y qué sucede con la cuarta bestia? La matan, ¿verdad? La primera, la más peligrosa, es a la que primero le dan en la cabeza. Las otras 3, ¿qué sucede? La cuarta, ¿no? Esa la dejan. Y las otras 3 no les quitan la vida todavía, pero sí les quitan la autoridad y las dejan por un tiempito más. El cierre que el vidente, que Daniel hace, el autor del libro hace, de las visiones, es increíble, porque dice que él está en medio de la visión y de repente ve todo eso. Este juicio del anciano se está dando en la tierra, ¿cierto? Y Daniel de repente ve que del cielo desciende uno parecido a un hijo de hombre. La traducción correcta, hermanos, desafortunadamente la traducción que nos dieron no es la mejor. La traducción correcta tendría que ser a uno con aspecto humano, porque cuando nos lo dejan así, entonces nos están mostrando ya a alguien trascendente, glorificado y con poder. Nos están mostrando casi que a ese Cristo ya resucitado.
Pero en el contexto de Daniel, lo que nos está tratando de decir es que alguien con rostro humano desciende con toda su humanidad, que es donde está el poder de este capítulo. Entonces, Daniel lo ve descender. Daniel se da cuenta cómo ese alguien con aspecto humano desciende de las nubes. ¿Y qué hace? Se acerca al anciano de días. Lo traen a su presencia. Y en su presencia, entonces, nos va a corroborar algo que ya nos había dicho en el capítulo 2, en la estatua de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? La piedrecita chiquitica que se convirtió en un reino. Aquí nos vuelve nuevamente a traer el mismo pensamiento. Entonces, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Eso ya nos lo había dicho en el capítulo 2 y ahora nos dice quién es esa roquita chiquita. Esa roquita que destruyó la estatua, ahora ya nos está diciendo con exactitud quién es. Alguien con un aspecto humano. Claro, Daniel todavía no podía intuir que era el Señor Jesús. Eso sucede un poco antes. Pero lo que él sí se está dando cuenta es que la solución para los seres humanos debe tener la intervención del Dios que desciende con rostro humano. Ahí está la clave. Ahí está la clave de lo que el texto nos quiere enseñar. Destaquemos entonces dos cosas. El escenario del juicio y la propuesta a la problemática del pueblo. La respuesta debe venir de lo alto. Esa propuesta de Dios que trae solución a la problemática del pueblo debe venir de lo alto y se tiene que dar en medio de la intervención divina. ¿Qué es la tentación cuando bestias como estas nos gobiernan? ¿Qué es la tentación cuando hay injusticia, hambre, corrupción en medio de los pueblos? Cuando eso no lo hay, la tentación es asumir la justicia por nuestra propia mano. Esto se nos está volviendo un polvorín en esta sociedad y en este Bogotá del 2015. Y va a cada día ser peor, porque como la justicia no está operando, entonces el ladrón que pillan en el Transmilenio lo están linchando, el abusador que pillan en los barrios lo están linchando, y eso va a seguir aumentando porque cuando la justicia no opera, eso se da. La tentación humana es hacer justicia por su mano. Pero aquí dice, en estos grandes problemas, el poder de los imperios es tal que cualquiera que quiera enfrentarlos termina perdiendo el año, los destruyen. Por lo tanto, a esto tiene que tener una intervención divina. ¿Cuándo? Cuando ese Dios, el Altísimo, el Anciano de Días, el Altísimo, dice, hasta aquí llega, y el juicio se da y no va más, sencillamente. Entonces, el escenario es un escenario de juicio, pero la respuesta debe venir de lo alto, con rostro humano. Quisiéramos, hermanos, que Dios interviniera como un rayo, que parta a todos esos corruptos, a todos esos injustos, a todos esos ladrones, que llegara. ¿Cuántos no hemos pensado en un momento, Señor, sería muy sencillo? ¿Qué tal un terremotico allá en el Congreso? Y listo, solucionado el problema. No, hermanos, esa no es la solución. La solución tiene que venir de lo alto, con un rostro humano. La solución será humana, porque Dios se humaniza, pero también será política, pero política no con los criterios humanos del CBY, del miti-miti, sino con los criterios políticos de Dios. Un Dios que desciende para hacer justicia y para instaurar un nuevo reino totalmente diferente a todo lo demás. Luego de esto, de estas visiones, viene la interpretación.
Y la interpretación es magistral, la interpretación es sencillamente interesante. Daniel, entonces, está angustiado por lo que ha visto. Las visiones lo tienen aterrorizado. Daniel está hecho un flan. El hombre ha entrado en crisis, pero aún está en la visión. Y dentro de la visión recibe la interpretación también. ¿Qué es la interpretación? Entonces, la explicación que se le da, porque él la pide, es que esas bestias enormes representan 4 reinos que surgirán de la tierra. Eso ya lo tenemos clarito, ya no vamos a quedarnos más ahí. Pero lo que sí es interesante, y póngale cuidado a estos versos. Si usted quiere entender Daniel capítulo 7, póngale cuidado a estos versos. El primer verso que vamos a mirar es el verso 14. Lo que se le da al Señor o a ese Mesías rey. Se le da autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones de la tierra, para que lo obedecieran todas las razas, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Ayúdenme a contar. 1. Digan todos, 1. Ahora vamos a mirar el verso 18. Pero al final el reino será entregado, ¿a quién? Eso es. Será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Digan 2. Ahora quiero que miren el verso 22. Hasta que el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión. Hermanos, el reino se posee. O somos poseedores o somos desposeídos. Para que los santos tomaran posesión. Diga 3. Y por último, miren el verso 27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. ¿Cuántas veces? 4. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es redundancia del autor de Daniel? ¿Que no tenía cómo decirlo y entonces le tocó repetir y repetir? ¿O ustedes creen que la clave, lo que está cifrado, lo que Daniel está colocando aquí, es que el pueblo tiene que entender que con este Mesías rey llega el momento de poseer ese reino y ejecutarlo? Eso es todo lo que Daniel nos quiere enseñar en el capítulo 7, hermanos. Hasta aquí ya pudiera ser la totalidad del sermón. Pero aún nos queda algo. Y es que esta clave que Daniel está dando, nos la está dando interpretando la 4ª bestia. También la obsesión de Daniel es la 4ª bestia. Él viene, pide explicación y se le da la explicación. Los 4 bestias son 4 reyes que se levantarán, o 4 reinos que se levantarán y gobernarán la tierra. Y uno dice, bueno, Daniel, es suficiente, hermano, ya le dieron la explicación, ¿qué más quiere? Pero él tiene una obsesión. Verso 19. Entonces quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia. ¿Ven cómo lo tiene obsesionado? Que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y había aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la 4ª bestia, y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a los otros 3 cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba este cuerno, cómo hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Ahí está el significado de la 4ª bestia. ¿Saben? Es interesante que en la interpretación no se le oculta nada a Daniel. Daniel tiene que entender las cosas tal cual son. Y lo primero que se dice es: esa bestia es diferente a las demás por el poder destructor que tiene en sí. ¿Saben cuál era esa bestia, hermanos?
El imperio griego. El imperio griego. Donde quiera que el imperio griego, nunca antes, los imperios siempre tuvieron dinámicas, pero nunca antes habían hecho lo que el imperio griego hizo. Donde iba, imponía su cultura idolátrica. Donde quiera que llegaba, llegaba con su Olimpo, llegaba con su filosofía y llegaba con su lengua. Y todos tenían que acatarla. Y el que no la acatara, sencillamente desaparecía. ¿Qué hizo Antíoco IV en Israel? ¿Saben? Les llenó el templo de ídolos del Olimpo. Prohibió el Shabbat. Prohibió las escrituras. Y prohibió la circuncisión. Eso es lo que hace un judío. Un judío sin eso no es judío. Y ahora Antíoco lo prohíbe todo. Y empieza a quien no obedezca, sencillamente tiene que sufrir muerte. Pero la honestidad de la visión, de la explicación que el vidente tiene, es que le dice, y el pueblo será vencido. Este cuerno, este tipo, realmente vencerá al pueblo santo. Es decir, que el pueblo tendrá que sufrir esas circunstancias. El pueblo tendrá que sufrir estas situaciones. ¿Pero hasta cuándo? Porque lo más lindo es el verso 22. ¿Hasta qué? A todo marrano gordo le llega su Nochebuena. ¿Hasta qué? Hasta que el anciano de días lo diga. Hasta que el Mesías Rey sea manifestado. Hasta ese día los poderes seguirán. Y la clave que le da de cuándo va a suceder eso está en los últimos versos. Después de que el Señor haya hecho todo esto, que esa potencia mundial que devora al mundo entero sea pisoteando, aplastando lo que encuentra a su paso, esos 10 cuernos que son 10 reyes se van a estirpar entre ellos, el tercero o el pequeñito va a matar a 3, eso es una masacre de reyes. Y si ustedes quieren entenderlo y les gusta la historia, miren la historia de los reyes seleucidas y ahí se van a dar cuenta de toda esa historia, que no los voy a enredar con eso. Como desafió al Altísimo y oprimió al pueblo santo de Dios, cambió las leyes de los santos y los festivales sagrados, y ellos quedaron bajo ese dominio por un tiempos y medio tiempo. Esto en palabras cristianas es 3 años y medio. Y después de eso, destrucción. ¿Saben cómo muere Antíoco? Deprimido y loco, totalmente loco, que también hace referencia un poquito a eso que vimos por allá, de esa fiera enloquecida. Entonces, muere de esa manera. Ahora bien, hermanos, entonces, la agenda de este cuerno no será tan grande tampoco. La liberación llegará cuando el Señor intervenga. El actuar de Dios traerá una nueva esperanza para el pueblo. Quiero decirles algo, hermanos. ¿Cómo se aplica esto en la historia de la humanidad? ¿Saben? Después del reino de ese gran imperio griego, nunca más volvieron a haber imperios como tal, de esa forma. El imperio romano la iba súper bien con los judíos. Los romanos no imponían sus dioses. Mientras pagaran tributos, no había problema. Después, cuando esas doctrinas fariseas que vamos a ver más adelante, cuando estemos en el Nuevo Testamento, se dan esas cosas que forman tensión, y llega la destrucción también del pueblo y de la iglesia, para que vaya y haga la misión en el mundo entero, pero lo hablaremos en su buen momento. Pero nunca más volvió a haber un imperio como el imperio griego. Y saben, yo miro hoy en día la crisis de Grecia, ¿y dónde está toda la grandeza? ¡Qué juicio tan impresionante! Casi que los tienen desahuciados. Y les va a tocar salir de la comunidad económica. Y cada vez será peor, y ese reino quedó destruido y ese imperio nunca se levantó. Después vinieron entonces los imperios romanos, que fue más cortito, después vinieron los otros imperios y hasta ahora lo que tenemos. Pero estos imperios de hoy en día nada que ver con lo que fue el poder de esta bestia.
de esta gran bestia que el juicio de Dios destruyó. Creo que necesitamos resumir y aplicar un poquito lo que estamos hablando. Entonces, a manera de resumen, la esperanza nos viene de lo alto, pero con rostro humano. Sí, queremos que Dios intervenga de manera sobrenatural y en ese poder haga y deshaga, pero no, Él escoge hacerlo a través del rostro humano del Señor Jesucristo unos años más adelante. Los reinos humanos, por poderosos que sean, terminan, pero no porque se autodestruyen, sino por el juicio de Dios. Y eso le pasará, eso le pasó a Inglaterra, eso le va a pasar a los Estados Unidos y le pasará a todos los que vengan. Desconocen, se enaltecen ante Dios y terminan destruidos. Pero no por sí mismos, sino por el juicio de Dios. El 4 es la clave. Dios gobernará, pero no con un rey y con un cambio de modelo. Ahora será con su pueblo. Resumamos el mensaje aquí, hermanos. ¿Qué querían los judíos? Querían prolongar el reinado davídico. Y entre ellos, entre macabeos, entre celotes, entre saduceos, fariseos, se estaban estrangulando por ese poder. Y todos querían, o la gran mayoría quería imponer el derecho del reinado davídico. Y el Señor ahora les dice, no son los reyes de afuera, pero tampoco son los reyes de adentro. Ahora el gobierno, 4 veces, el gobierno será el gobierno del pueblo. Ahora el pueblo será quien gobierne. Y realmente eso es la iglesia, hermanos. Algunos tenemos privilegios, pero ni somos los dueños de la iglesia, ni mandamos en la iglesia. Por eso somos comunidad. Y todos tenemos algo que decir, y todos tenemos una voz para aportar. Cuando queremos hacer las cosas como Dios las estableció, así tiene que ser. Bueno, ya las organizaciones, claro, necesitamos una cabeza para que las cosas funcionen un poquito mejor, porque si no de pronto 1000 cabezas nos generarían una bestia de 4 cabezas y 4 alas, ¿no? Pero en ese sentido, no un dictador, no alguien que imponga, sino alguien que gobierne, alguien que administre, alguien que haga que todos cumplan con su función. Eso fue lo que quiso decir Daniel. 2 cosas entonces de las claves apocalípticas del capítulo 7. Todos los imperios terminan, punto. El fin de la monarquía para Israel también es una realidad. El reinado será en el Mesías Rey, que cumplió lo establecido por la Escritura por ser descendiente de David. Pero ese Mesías Rey descendiendo con rostro humano y dándonos a conocer a Dios, a todos los que habitamos en esta tierra. La pregunta entonces del comienzo: ¿poseedores o desposeídos? Somos poseedores, pero qué tragedia que vivamos como desposeídos. ¿Saben? Cuando nos cercioramos que estamos siendo poseedores del reino, o plantéeselo de esta manera: ¿cómo llego yo a saber que estoy siendo poseedor del reino? Pregúnteselo de esa forma. ¿Cómo hago yo para saber que estoy siendo poseedor del reino? Una sola respuesta, mi amado hermano: cuando el rostro humano de Dios se manifiesta en Jesús, en el gobierno de la iglesia, que es su nuevo pueblo. Si usted está manifestando con rostro humano a Dios donde quiera que va, es poseedor. Si no, es impostor. Si no, es simplemente un desposeído, alienado, creyendo que es poseedor. Que quien nos mire pueda ver en nosotros la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el servicio de Dios. Eso es lo que nos dice es poseedor, no una cantidad de doctrina y de carreta que tengamos en la mente, porque en eso se convirtió la iglesia. Defendemos las doctrinas, tengo la doctrina verdadera, pero la vida asquerosa. ¿Y de para qué sirve eso? No, hermanos. La manera como nos hacemos poseedores del reino es manifestando
ese rostro humano de Dios, aquí entre los que lo necesitamos, humanos. Y así lo diseñó el Señor. Por eso el Mesías tiene que ser anunciado, y viene y se encarna en el vientre de María y se hace humano y nace como humano y se levanta como humano y vence la muerte como humano y es glorificado y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y un día volverá glorificado. ¿Y qué conservará? Su rostro humano. ¿Por qué le vamos a reconocer? Le veremos porque es como uno de nosotros. Entonces, esa es la manera como podemos responder si somos poseedores o si somos desposeídos. Yo quiero terminar con 2 ejemplos, no para discusión, hermanos, no para discusión, pero como el texto me lo permite, lo voy a dejar en una forma simplemente de inquietud, para que usted lo reflexione y si más adelante se da la oportunidad, entonces hablemos de ello más adelante. Hoy solamente lo voy a dejar a nivel de reflexión. Como la iglesia, que es la poseedora de las promesas del poder, como la iglesia que tendría que manifestar el rostro humano de Dios, en su gran mayoría no lo está haciendo, porque sí hay destellos que lo hacen, pero en su gran mayoría no lo está haciendo, pues a Dios no lo limita nada. Y Dios se consigue ciertos instrumentos para seguir manifestando esa gracia y ese reino. ¿Saben cuántos millones de pobres salieron en el gobierno de Lula da Silva? No es cristiano. Se rodeó de cristianos, pero no es cristiano, más bien como medio ateo. Todo un país, Colombia entero, salió de la pobreza en el gobierno de los 8 años de este hombre. 40 millones. De la indigencia total, ahora un rostro humano de Dios. ¿Y saben cuál fue su política? ¿Sí recuerdan? Hay que leer los tiempos, hermanos. Un país sin hambre. Un país sin hambre. Y un alcalde de Bogotá copió su modelo. Por eso les digo, no quiero discusión. No quiero discusión. Porque podrá ser de izquierda, si fuera liberal, si fuera del centro democrático, si lo estuviera haciendo, igual lo reconocería. Pero un alcalde dijo, Bogotá también puede ser una Bogotá sin hambre. ¿Y cuánta gente, y cuántos niños, y cuántos ancianos, y cuántas personas se benefician? Y en una ciudad que pasó de un modelo de urbanismo y de cemento, se convirtió en una ciudad más humana, en una Bogotá humana. Tengamos las discusiones que tengamos después, pero no me digan que aquí no hay un rostro humano de Dios luchando por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los desposeídos. Como la iglesia no lo hace, Dios se levanta a otros que lo hagan. Y en último lugar, quiero que piensen en estos 3 nombres. ¿Qué les dicen estos 3 nombres? Que también son una manifestación del reino de los cielos. Si la iglesia lo hace, Dios la reconocerá. Si la iglesia no lo hace, Dios se levantará porque Dios es sobrenatural y es todopoderoso. Pero ¿saben? Le puso rostro humano también a 3 bestias de esta generación, de esta peste que nos gobierna. 3 rostros humanos. ¿Qué les dice Julian Assange? ¿Qué les dice Edward Snowden? ¿Qué les dice Herbert Falsini? Todos tienen en común algo. Uno está viviendo en una embajada del Ecuador en Londres, el único lugar donde puede estar medio seguro. Totalmente amenazado. El día que de papaya lo van a colgar. ¿Por qué? Porque le contó al mundo la porquería que los gobiernos del mundo hacían y conspiraban. Y los Wikileaks se convirtieron en que por primera vez los humanos estamos abriendo los... todo esto, los gobiernos del mundo y toda la basura
todas las estratagemas, como gobernaban a nosotros creyéndonos ignorantes. Todo en contra de nosotros mismos. Y este hombre se atrevió a levantarse contra el mundo. ¿Eso no tendrá valor de lo alto? Yo creo que las manos de Dios están metidas por ahí, hermanos. Rostro humano. Y como la iglesia que lo tiene que hacer no lo hace, Dios se levanta a alguien. Snowden, ¿dónde está? Durmiendo en un aeropuerto en Rusia. Totalmente expatriado. Los Estados Unidos no lo quiere ver. El día que lo vean le van a dar cadena perpetua o lo van a matar. ¿Qué dijo Snowden? Dijo: algo sagrado para los seres humanos es su privacidad. Y el gobierno de los Estados Unidos y la CIA vigilan a todo el mundo y de manera deshonesta están interviniendo las comunicaciones privadas de todo el mundo. Y entre ellos la señora Merkel y entre ellos todos los demás gobernantes poderosísimos. ¿Qué hicieron? Uno diría: oiga, esto debió haber sido para que definitivamente los Estados Unidos hubieran caído y los hubieran sacado de todos los estamentos gubernamentales del mundo. Pero como todos tienen rabo de paja, todos hacen lo mismo, pues entonces sencillamente el pobre Snowden durmiendo en un aeropuerto. ¿Y qué decir de Herbert Falciani? ¿Saben, hermanos? En este momento nadie sabe dónde está, pero está oculto, porque donde lo pillen lo van a colgar también. ¿Qué dijo Falciani? Dijo: yo trabajé por 15 años en el HSBC, el banco, el gran poderoso y el gran pulpo del mundo. ¿Qué vienen a decir? Todos los poderosos de este mundo. El banco se prestó para lavarle sus fortunas, para guardarle sus fortunas y no publicarlas para que en sus países pagaran lo que tenían que pagar. Y en Colombia, ay, sorpresa de sorpresas. ¿Quiénes son? Los políticos, los industriales de este país. Y entonces, métanos impuestos a los colombianos. Y ellos robándose y metiendo allá. Suiza tiene eso bien guardadito. Pero lo más interesante, familiares del presidente Clinton, que en última son testaferros de sí mismo. ¡Qué suciedad! Y este hombre se atreve a decir esto. Leamos la historia, hermanos. Este mundo necesita el rostro humano de Dios. Y si la iglesia no lo hace, lo que nos está diciendo el libro de Daniel es que somos poseedores, pero si no lo hacemos, vivimos como desposeídos y Dios usará a otros. Concluyamos pues. Dios sigue actuando y esperando que su pueblo viva como poseedor del reino y no como desposeído. Nosotros hoy tenemos que ser el rostro de Dios donde quiera que nos encontremos, hermanos, su casa, su trabajo, su universidad, su estudio, todo en donde nos encontremos tenemos que ser el rostro humano de Dios. Si no, no somos poseedores. Seremos religiosos, pero no seremos poseedores. Si nosotros somos el rostro de Dios, entonces nuestra vida estará insegura y no seremos para nada gratos en algunas esferas. Pero no tenemos opción. Sencillamente lo tenemos que vivir y lo tenemos que actuar. Si somos poseedores del reino, no entiendo por qué tenemos que vivir como desposeídos. El que vive desposeído no muestra el rostro de Dios. Aunque tenga iglesia, aunque se crea santo, aunque ofrende, aunque haga todo eso, será simplemente un desposeído. Nos hemos leído esta mañana con realidad y creo que tenemos que responder a Dios. Porque así como sucedió con ese rey, si somos puestos en la balanza, de pronto somos hallados. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.